Mire, el haitiano ama a su país. Los haitianos no quisieran estar aquí. Muchos haitianos, miles, millones, no invierten en República Dominicana. Los haitianos no invierten aquí. Usted lo ha visto poniendo una banitería o llevando el dinero al banco con un certificado financiero o multiplicando y haciendo un negocio para poner más empleados, para que la economía... No. El haitiano trabaja, come poco, compra en los colmados salami, pan, se come los gatos, las culebras, economiza, porque todo ese dinero lo manda para Haití. Pero la inestabilidad representa un peligro para su propia vida y su propia subsistencia. Mientras Haití siga de esa manera, nosotros tendremos esa amenaza latente. República Dominicana debería convertirse en el primer aliado de Haití. No es que otras naciones vengan a imponerle a República Dominicana lo que tiene República Dominicana que hacer, que quieren imponerle refugiados de haitianos, quieren ponerlo, que la isla sea unificada. No, no es eso. Es el concurso de naciones para ir a apoyar a Haití a su propio territorio. Hay que crear modelos de zona franca, que los haitianos puedan tener acceso al empleo, que puedan tener a la subsistencia. En su territorio. En su territorio. Hay decenas de miles de haitianos que no les interesa estar en República Dominicana porque trabajan en Codevi, en la zona franca, que es un modelo de gestión que el Estado debe mirar hacia allá. Hay muchas haitianas que quisieran parir en su país, pero ¿y cómo lo hacen? Entonces también hay que crear junto a otras naciones la estabilidad dentro del territorio haitiano. Creo que hay que tomar medidas también para enfrentar de raíz esas mafias haitianas, que no les interesa que haya estabilidad porque viven de eso y les va bien. Son los reyes de esa jungla, son los reyes. Pero eso es una bomba de tiempo para el propio país Haití, para nosotros.